Durante la Cumbre del Sur, realizada en La Habana, Cuba, por los países que integran el G77 más China, se puso de manifiesto que el actual orden mundial es insostenible. En tal sentido, las naciones en vías de desarrollo llegaron a la conclusión de que el cambio de sistema es impostergable, pues está en peligro la supervivencia de la humanidad. No obstante, las potencias occidentales, causantes de la crisis, han hecho caso omiso del clamor general que les exige el cese de la depredación y el saqueo. Para ello, el imperio cuenta con una poderosa fuerza disuasiva destinada a mantener su hegemonía, lo que hace inevitable el enfrentamiento entre ambos mundos. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La crisis social y económica que vive el planeta ha venido creciendo hasta hacerse insostenible, y una de las principales causas es la terrible desigualdad económica que impone el orden mundial. Esta situación se ha vuelto insostenible para las 3/4 partes de la población, por lo que han surgido organizaciones como el G77 más China, destinadas a enfrentarla. Este grupo está integrado por 134 países que representan el 80% de la población mundial, siendo la mayor agrupación dentro de las Naciones Unidas. Es así como, dada la profunda crisis que vive el planeta, sus integrantes celebraron la Cuarta Cumbre del Sur en la ciudad de La Habana, Cuba, con el fin de concertar estrategias para enfrentar la situación. La cita tuvo como tema central los retos actuales del desarrollo, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, siendo su objetivo principal trazar caminos para dar origen a un mundo mejor, más justo y verdaderamente democrático. Esto en momentos en los que la humanidad enfrenta grandes desafíos y la unidad se torna indispensable. En tal sentido, los participantes rechazaron los monopolios tecnológicos y otras prácticas desleales que obstaculizan el desarrollo de los países del sur global. Además, se pronunciaron en contra de las medidas coercitivas unilaterales que tienen repercusiones devastadoras para el disfrute de los derechos humanos garantizados por la Carta de la ONU. Los participantes recordaron la crisis sanitaria y cómo en momentos tan críticos para la humanidad se exacerbaron las desigualdades entre una minoría de países privilegiados y el resto de las naciones. Por otra parte, subrayan la urgente necesidad de alcanzar una nueva arquitectura financiera con un enfoque inclusivo y coordinado. En tal sentido, deberá ampliarse la representación de los países del sur global en los órganos mundiales de decisión. En cuanto a la política de sanciones o agresiones a las que recurre la nación imperial y sus séquitos, los asistentes al cónclave manifestaron que representa un serio obstáculo para la evolución económica y social de los pueblos. De igual modo, rechazaron las leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y toda medida coercitiva, incluidas las mal llamadas sanciones. Debemos aclarar que este término es solo un eufemismo para encubrir una vulgar agresión. Por otra parte, se deberán impulsar las reformas fundamentales en las organizaciones internacionales. Para ello, los países del sur deben unirse en torno a esta agenda, ya que llegó el momento de hacer valer sus derechos. No obstante, queda claro que las minorías enriquecidas que se agrupan en torno al G7 lo son gracias a la pobreza del resto del mundo y no están dispuestas a renunciar a sus obscenos privilegios en beneficio de la humanidad. El G7 es un foro político intergubernamental conformado por la nación estadounidense, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Además, la Unión Europea es un miembro de hecho al tener intereses comunes con la organización. A sus integrantes les gusta calificarlo como un grupo selecto de naciones con los mismos intereses e ideologías. Ideologías e intereses que están en contravención con las necesidades y derechos del resto del mundo. De allí que el imperio debe mantener 800 bases militares a lo largo y ancho del planeta. Es así como recientemente celebraron una cumbre en la ciudad japonesa de Hiroshima, escenario de una de las mayores barbaries perpetradas por Washington. Dicho evento contó con la presencia del comediante ucraniano Volodymyr Zelensky como una demostración de apoyo que brindan a su gobierno los integrantes del foro. La cumbre dejó claro que las mayores preocupaciones del G7 son el conflicto entre Rusia y Ucrania, encubriendo la lucha que desarrolla Occidente para mantener su hegemonía.
Y por supuesto, el ascenso de China como un nuevo actor que le disputa al imperio su liderazgo, siendo especialmente duros con Pekín en su comunicado final cuando llaman a contrarrestar las prácticas malignas y la coerción que impone el gigante asiático. De igual modo, se plantean aumentar la fortaleza y seguridad económica de sus integrantes. Resulta paradójico que estas naciones hablen de la coerción económica que utiliza China cuando no existe la menor prueba que demuestre el uso de esta bochornosa política por parte de Pekín. Sin embargo, es significativo el número de países que se han visto sometidos a esta estrategia desde Washington y sus satélites. De igual modo, los líderes del G7 manifestaron su preocupación por las vulneraciones a los derechos humanos cometidos por China en Xinjiang y Hong Kong y la creciente influencia económica y política de Beijing a nivel mundial. Entre las medidas a tomar está el establecer una coordinación para proteger de su influencia a la cadena de suministros globales. Le hace proteger los mecanismos de saqueo que estas naciones implementan con las naciones más débiles. Un ejemplo podría ser la extracción de minerales valiosos a precios viles que Francia viene haciendo en África Occidental. Asimismo, manifestaron que deberán controlar el uso militar de tecnologías desarrolladas, pues solo ellas tienen ese privilegio. Sin embargo, no resulta fácil conseguir un bloque occidental que enfrente a China, ya que muchas de las naciones que giran en la órbita del G7 son dependientes de sus exportaciones, incluyendo algunos países europeos. Como respuesta, Pekín enfatizó que el viejo continente no debería ser cómplice del chantaje económico estadounidense. Es así como los resultados de esta cumbre pasan por alto los problemas tan graves como el hambre, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la pobreza y pare de contar. Esto se debe a que la única manera de cambiar la situación es desistiendo de su demencial e ilimitado crecimiento económico en un planeta que tiene límites. De este modo, la incapacidad que exhibe este bloque para construir consensos y liderar las transformaciones en beneficio de la humanidad alimenta las rivalidades geopolíticas a nivel mundial, agravando con ello la crítica situación. Por tal motivo, es fácil prever un choque de trenes entre el G7 y el G77 más China, ya que no hay acuerdo posible. Para Washington, lo más importante es reafirmar su alianza con Occidente, o más bien el dominio sobre sus incondicionales aliados. El resultado de la cumbre del G7 reflejó que la prioridad de Biden en política exterior es utilizar las herramientas del capitalismo de manera estratégica para ubicar las cadenas mundiales de valores bajo su control. Mientras tanto, el mundo enfrenta el año más caluroso de su historia, por lo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló: "Pasamos del cambio climático a la era de la ebullición", agregando que no es con discursos preñados de buenas intenciones como se puede enfrentar la catástrofe que se avecina. Es necesario actuar. De manera que las opiniones son luchar unidos por cambiar las reglas que mantienen un orden excluyente y destructivo, o languidecen en silencio ante la indiferencia de los que todo lo tienen y que de alguna forma encontrarán la manera de sobrevivir por más tiempo. Esto debido a que las élites viven protegidas en una burbuja que las aísla de la realidad. Por tal motivo, no pueden o no quieren percibir los riesgos ni tomar medidas que afecten sus intereses, aun cuando el mundo esté en peligro. Es por ello que el mito del derrame que distribuye la riqueza hacia las capas inferiores se ha derrumbado. Durante los últimos años, la pobreza ha aumentado, mientras crece el ingreso de los 1.000 millonarios. Aunque estas élites controlan los medios de comunicación y con ellos la opinión pública, no logran ocultar el cambio climático, el hambre, la pobreza y el dolor en el que han sumido a la mayor parte de los pueblos del mundo. Y por si fuera poco, han agotado muchos elementos fundamentales, incluso el agua dulce y los suelos fértiles. Ante ello, los dirigentes de las naciones ricas y las grandes compañías pisan el acelerador y buscan apropiarse de los yacimientos más importantes usando la fuerza o el engaño. No obstante, las naciones del sur se unen para detener su avance depredador, dándole una oportunidad a la vida y al futuro de la humanidad. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.